Listo. Listo. Bueno, grupo 1. Es todo suyo la sala. Ok, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir por aquí. Aquí está. Esta es. Aquí está. ¿La logran ver o no? Creo que no. Sí, se ve el correo Gmail. No. Esa no es. Oye, ¿dónde está? Ah, aquí está. Ahora sí, creo que está. Ajá. Sí es. Ah, ya. Ya. Me pasó algo aquí. Ahí está. Ahora sí la ven, ¿sí? Ahora sí, Sí. está retrocediendo, pero ahí está. Listo. Bueno, Juan está por ahí porque es el que va a iniciar la exposición. Saludos, ¿qué estoy? Ok. Al inicio. Ok, somos el equipo número 1. Estamos conformados por la ingeniero Joana Soprano, el ingeniero Nelson Jaimes, arquitecto Gerardo Rodríguez, mi persona, arquitecto Carlos Pernilla. Ok, ingeniero Joana, pues creo que está cumpliendo otras labores con otro diplomado. Ok, Sí, ella bueno. me escribió. Perfecto. Bueno, vamos a desglosar el tema que es el centro de costos, ¿no? El centro de costos, vamos a usar la diapositiva. Bueno, sí, conceptos. Vamos a desglosar una herramienta que es lo que es llamado como el radar, ¿no? De cualquier administración exitosa, el centro de costos. Muchas empresas, pues, saben cuánto dinero ganan, pero pocas entienden con precisión en qué parte exacta de su estructura se está consumiendo el presupuesto, ¿no? Sin centro de costos, una empresa es como un barco navegando sin GPS, ¿no? A oscuras, prácticamente. En términos sencillos, un centro de costos es la unidad o un departamento que genera gastos de una empresa, pero pues no entrega ganancias en dinero directamente. Su valor no está centrado en vender, ¿no? Sino en el servicio o el soporte que presta para la empresa que funciona, ¿no? O sea, aquí dice, ¿no? Los centros de costos se centran en las operaciones internas, no en las ventas o producción, y desempeñan un papel vital para garantizar eficiencia del negocio. ¿Okay? En cuanto a clasificación, la clasificación y tipo de centro de costos. En cuanto a la clasificación, bueno, tradicionalmente dividimos la empresa en 4 grandes áreas de responsabilidad. Una, la de producción, que es donde pues, ocurre la magia y la transformación del elemento. El otro sería la de compras, que es donde ocurre la gestión de suministros y logísticas de entrada de todo lo que va entrando en ese momento. Y la de ventas, que es el esfuerzo comercial y el de marketing, ¿no? Es el que se encarga de esa área. Y está la de administración, que es la encargada de la gestión de estrategia legal, ¿no? Esta visión, pues, nos da una visión general de cómo funciona
tradicionalmente un centro de costos, ¿no? Para una operación diaria que necesitamos ser más específicos, ¿no? Están estos tipos de centros de costos. En cuanto a los tipos de centros de costos, pues se pueden analizar 4 tipos según su función operativa. Uno, el centro de costos de producción, que son centros de costos directos. Aquí se incluyen los departamentos donde están o donde se fabrica el producto y se presta un servicio principal. Por ejemplo, en una panadería, ¿no? La zona de los hornos es el centro de producción, el que se cargaría de la flota. Es un ejemplo. Otro centro es el centro de costos de servicios, de costos de servicio, que son departamentos que no son los encargados de fabricar el producto, pero prestan un servicio interno indispensable, ¿no? Un ejemplo clásico, pues, podría ser el departamento de mantenimiento, que pues no es el encargado de hacer el producto, pero pues sin ellos las máquinas no funcionan, pues, sus costos luego serán repartidos entre los centros de producción. El otro centro, el centro de costos operativos o de soporte, que muchas veces pues, se confunde con centros de servicio, pero su rol básicamente es la logística y el control. Aquí entran pues, otras áreas como son el control de calidad y los almacenes de materiales, en el cual pues, su propósito es asegurar que la operación sea fluida y que cumpla con todos los estándares. Y está el centro de costos administrativos, que son centros de costos de gestión. Aquí, pues, se encuentran los departamentos como la contabilidad o recursos humanos y los de gerencia, ¿no? Su función, pues, se basa en el control global y la dirección, aunque pues, están más alejados del área de donde se está produciendo la fábrica, pues son vitales para la supervivencia legal, ¿no? Que se carga de todo lo que tenga que ver con esta parte. En cuanto a la clasificación, a propósito del centro de costos. Bueno, en cuanto al propósito del centro de costos, directamente pues se encargan de monitorear las áreas de gastos, ¿no? Todo, como se venía diciendo, que son los que se encargan de ver qué es lo que, para dónde van todas las partidas y cómo están funcionando, ¿no? Son los que se encargan también de asignar los costos generales de todas las áreas que engloban todos estos servicios, ¿no? De todo lo que se está haciendo. Y pues, obviamente, pues, generar los presupuestos, ¿no? Que pues eso ya se encargaría el área administrativa, ¿no? En ese caso. Y la eficiencia de los costos, o sea, saber en qué parte en qué partida, en qué área es donde está funcionando toda la eficiencia de los costos, y si hay alguna deficiencia, pues ubicarla rápidamente y pues no ser una gran bola de números de dónde van los gastos, y pues saber exactamente si hay una pérdida o en algún momento se está teniendo una ineficiencia en gastos, pues ubicarlo rápidamente y poderlos administrar. Entonces, también está en el propósito de esto, el apoyo a la planificación y evaluación del desempeño, ¿no? Pues es directamente con el área de cronograma, saber exactamente cuánto tiempo se pueden durar haciendo un proceso y obtener mejores resultados en cuanto a la evaluación de este mismo. Sí. Se escucha, tranquilo. Okay. Buenas noches. Continúo yo. Podemos hablar un poco sobre lo que es el centro de costos en BIM.
Para ello podemos resaltar lo que decía mi compañero Juan Carlos, donde él decía que el centro de costos no es algo que genere ingresos, sino es algo que intenta minimizar los gastos, ¿sí? Esto es muy importante en la ingeniería civil, dado que si nosotros vamos a construir hacer una construcción, necesitamos que sea económica, que es uno de los pilares. Nosotros trabajamos con seguridad, confort y trabajamos con economía. Se da en todo tipo de licitaciones que normalmente la empresa que es la que tiene los mejores costos es la que contrata. De allí se partió que antes todos esos costos eran dados de una manera más desconectadas, ¿sí? Se daban los planos en 2D, se tenía que imaginar cómo se iban a extraer todas las cantidades. Entonces, en el centro de costos de BIM, ya esto no es ya no trabaja por separado, sino trabaja como una unidad de control financiera, la cual está vinculada al modelo 3D, lo cual vuelve un dibujo o un modelado 3D, lo vuelve un objeto de información, del cual podemos extraer cualquier cantidad que necesitemos. Cada elemento dentro de esta información tiene geometría, tiene parámetros, tiene la partida a la que pertenece, la fase del proyecto y demás características que hacen que sea más eficiente el centro de costos en BIM. Se desarrolla de una manera que tenga trazabilidad, es decir, que podamos verificar en cada paso si los costos están de acuerdo a lo presupuestado o no. Y se integra lo que es la dimensión 5D, que integra el modelado 3D como una fuente de información, a la vez que integra el tiempo para poder obtener todo lo que son los costos. Luego trabajamos con lo que es la estructura de costos. Tenemos como principio los objetos BIM. Este es de lo que les hablaba hace un momento. Cada elemento tiene su geometría, tiene sus parámetros y tiene todos los datos necesarios para poder extraer de ella la información para hacer un análisis de costos de una construcción. Mediciones automáticas, el Quantity Take-Off. Esto es una de las principales propuestas del BIM. ¿Qué se hace? En cualquier software de modelado, suponiendo Revit, que es el que nosotros estamos trabajando, tomamos a partir de una medición. Supongamos que queremos medir un muro. Entonces, tomamos el muro y le asignamos la WBS, que es la estructura, la Work Breakdown Structure, o lo que es una separación o asignación de tareas, y el Cost Breakdown Structure, que es la asignación del costo a esa estructura. Por ejemplo, tenemos un muro. A ese muro le asignamos el WBS, que pertenece a muros, ¿sí? Pero cuando lo vamos a cobrar, no se cobra como muro, se cobra como concreto, lo cual sería el CBS. Luego tenemos las bases de datos de precios, que es donde podemos integrar todo lo que son materiales, equipos, mano de obra y demás costos que son directamente para ejecutar la obra. Luego tenemos costos indirectos, que son costos por imprevistos. Supongamos que tenemos un levantamiento topográfico, supongamos que se hacen construcciones parciales para almacenaje y tenemos reportes en tiempo real. Se parte de que si nosotros tenemos un modelo as-built y tenemos una línea real que se está ejecutando, podemos comparar ambas con los presupuestos y ver si estos están siguiendo la línea correcta que se debe seguir, la trazabilidad. Siguiente, por favor, Gerardo. Ok. Entonces, de todo esto, lo que nombraba, pues estos son los elementos clave. Tenemos primero la geometría 3D, que es donde se extraen todas las cantidades. Se extraen volúmenes, áreas, se extraen longitudes para cada uno de los elementos que forman parte de un modelo. Tenemos parámetros, que son todos aquellos parámetros que nosotros le asignamos, como el costo, la clasificación, la partida
tenemos las clasificaciones que en aquel momento nosotros le dimos al modelado en red que hicimos con la profe Alexandra, que era la clasificación de Master Format, Uniformat, en nuestro caso que trabajamos con Win Class o Covenin. Lo ideal es trabajar una clasificación que sea universal para que en el momento en que se vayan a hacer los análisis de costos o los presupuestos en un programa, todos estos parámetros sean compatibles con el programa que estamos usando. Tenemos la precisión, se elimina el error humano. ¿Qué quiere decir? Que el ingeniero no tiene que imaginar cuál es la altura del muro de acuerdo a un plano 2D, sino que ya tenemos la dimensión exacta de acuerdo al plano 3D. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar la medida de un muro o de una columna, entonces solicitamos la medida de la columna y sabemos que esta columna, un volumen de esa columna es ocupado por la viga. En este caso la precisión es exacta, dado que solo calcula el volumen de la columna, aparte calcula el de la viga. Y a su vez sabemos que cuando se hace una losa con una viga, normalmente la losa ocupa dimensiones de la viga. Por tanto, las cantidades son más exactas que haciendo todas esas extracciones a mano. La eficiencia es un punto muy importante, dado que estos costos se actualizarían prácticamente automáticos, sería automatizado. Es decir, si nosotros tomamos el modelo y cambiamos una dimensión de una columna, de un muro, de una viga, directamente se actualizan los cómputos métricos, se pueden extraer de allí a las tablas y se pueden llevar a los software y realizar el ajuste de precios de manera inmediata. Y la transparencia, que es lo que se comentaba, se lleva a un nivel de dónde se gasta cada cosa y en qué se gasta. El control de presupuestos. El control de presupuestos nos permite rastrear qué dinero se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta. Nos permite detectar sobrecostos, nos permite planificar gastos y nos permite hacer presupuestos para todas las tareas. Se lleva un control presupuestario de todo lo que se va a ejecutar. Este control de presupuestos no evita los errores, solamente los hace predecibles, lo cual quiere decir que podemos manejar cualquier problema que se nos esté presentando con tiempo para saber que si se está gastando de más en alguna tarea, hay que verificar por qué, si es porque subieron los precios de los materiales, si es porque se está gastando más material del que se planificó, o si es algún error en ejecución de obra. Y como el objetivo principal de lo que es el centro de costos es ejecutar con eficiencia y eficacia todas las metas con un costo mínimo, BIM pues ayuda a mejorar eso en gran manera haciendo la reducción de costos. Primero, que deja de ser una unidad que no genera y gasta a una unidad que está incluida dentro del modelo. Por tanto, ya a la unidad está incluida, a la unidad estar incluida dentro del modelo, se está gastando mucho menos que pagando una gran cantidad de personal. Y segundo, porque como se trabaja desde la previsión y no desde la corrección, son gastos que se pueden manejar de una mejor manera o con una mejor ideología. Bueno, ya como Nelson estaba mencionando, ya, o sea, tener un control de presupuesto y una reducción de costos es un beneficio que tenemos dentro de poder trabajar con un centro de costos, bien sea dentro de una construcción, bien sea de cualquier otra empresa, porque estos centros de costos no solamente está adaptado para la metodología BIM, esto se puede aplicar en cualquier organización empresarial, ¿no? Entonces, además de esos dos elementos que ya Nelson había mencionado, también con un buen centro de costos podemos tener transparencia financiera, ¿no? Entre mayor transparencia financiera en los costos que se están manejando, pues podemos obtener una visión más clara del dinero que sale o que ingresa y que sale dentro de una organización empresarial. Y pues con eso pues se rentabiliza y se administra mejor el dinero. Y también
teniendo una mejor transparencia, podemos tener una mejor supervisión de cómo y administración de esos recursos, ¿no? Entonces, por eso dentro de una organización empresarial es clave e importante tener un buen centro de costos y bien organizado, ¿no? Y bien estructurado. También vamos a tener una mejor planificación, porque eso nos permite, o sea, con toda esta evaluación de gastos que podemos hacer, podemos tener un mejor rendimiento en la toma de decisiones, ¿no? Para futuras inversiones. O sea, un centro de costos nos puede dar como una visión más clara hacia dónde podemos apuntar con los recursos que podamos obtener o los que tengamos para administrar, en el caso de nosotros, en una obra o poder llevar a cabo el presupuesto de una obra, ¿no? El centro de costo nos puede dar esa visión. Y pues también nos puede aportar objetivos claros para tener una estrategia, ¿no? Una estrategia clara, medible, palpable y bien planificada, ¿no? Entonces, el centro de costo nos puede ayudar a tener una mejor planificación en lo que vayamos a realizar. Bueno, lo que también mencionó Juan, lo mencionó Nelson también, la eficiencia que vamos a tener dentro de una organización empresarial, en este caso nosotros, una constructora, pues a través de un buen centro de costo, pues podemos minimizar gastos operativos sin perder la calidad, podemos optimizar recursos. Eso se puede lograr utilizando tecnología, como en el caso de la metodología BIM, pues todas las herramientas que tenemos a la mano para poder obtener esa eficiencia que estamos buscando en la producción de una edificación o en la producción de una obra, ¿no? Y pues bueno, ya al final, al cierre también, aparte de los beneficios, pues también queríamos dar un paneo de las limitaciones que podemos tener con un centro de costo, ¿no? Como para un cierre también. Hay limitaciones como la falta de enfoque en los ingresos. Los centros de costo no generan ingresos, ¿no? Por lo que su rendimiento se evalúa únicamente en función del control de costos, ¿no? Como lo dijo Juan al principio, es un área dentro de una organización empresarial que lo que va a hacer es simplemente administrar el dinero, administrar todos los recursos que entran dentro de la empresa, ¿no? La responsabilidad es limitada de vez en cuando, ¿no? Para obtener un mejor rendimiento, dado que los centros de costos no son responsables de la generación de ingresos, carecen de responsabilidad directa sobre la rentabilidad de la empresa, ¿no? Porque simplemente lo que hacen es administrar, ¿no? Énfasis excesivo en la reducción de costos. Muchas veces el objetivo en un centro de costos es reducir costos, y muchas veces ese enfoque de reducción de costos puede resultar en una inversión insuficiente en las áreas cruciales o en la toma de decisiones que se tenga que tener en el proceso de un trabajo, de una obra, en el caso de nosotros. Y asignación compleja de gastos generales. Asignar con precisión los gastos generales a los centros de costo pueden ser un desafío, especialmente en las grandes organizaciones. Eso quiere decir de que al asignar esos gastos que muchas veces no se toman en cuenta, pero que están allí, no son suficientes a veces, ¿no? Siempre se queda uno corto, ¿no? A veces en el presupuesto, a veces falta algo al final cuando se hace la evaluación. Siempre salen cositas por allí que no fueron consideradas dentro de una evaluación. Bueno, entonces tenemos aquí ya el cierre de la exposición. No sé si hay algunas consultas o que quiera aportarnos más Johnny acerca de este punto y este tema. Hijito, los felicito porque hicieron la tarea. No sé, Necari, desde su punto de vista, digamos, si tiene alguna consulta o alguna duda. A mí me meten igualito en la clase, ¿no? ¿Qué tal?
No, estupendo, de verdad que valoro y agradezco el compromiso del equipo. Como decía hace rato Nelson, el aporte de cada uno, de Gerardo, de Juan Carlos, y la integración bonita entre el equipo, pues se pueden ver los resultados. Yo sé que hay mucho más contenido y hay mucho más que se pueda pues aprender en el tema, pero ahorita creo que es algo bastante sustancial para que todos puedan tener la información clara del punto como tal que estaba desarrollando el equipo 1, que era el centro de costo y la importancia dentro de la metodología. Entonces, bueno, felicitarlos a todos. Me Sí, parece sí, bastante. la información es amplia, demasiado. Entonces, Ujú. concentrar toda esa información en una exposición de 20 minutos, oye, era un trabajo Pero estuvo grande, muy bien resumida. pero sí, o sea, tratamos de enfocar lo más importante, sacar lo más importante y relevar lo más importante y también, o sea, brindar una visión de cómo está ese centro de costos dentro de la metodología, porque es como yo lo dijimos al principio, el centro de costos, o sea, puede estar en cualquier empresa, eso tiene que estar en cualquier Correcto. empresa, eso es parte de una organización empresarial, la parte de finanzas, de contabilidad, pero ajá, cómo dentro de la metodología está ese centro de costos. Entonces creo ahí lo explicó, Dentro de nuestro proyecto. Nelson lo explicó cómo es, qué punto, de dónde sale, qué se toma en cuenta, cómo el modelo 3D para qué nos sirve. Ese es, digamos, el banco de información que nosotros tenemos para ver las cantidades, después analizar los costos. Bueno, todo lo que hemos estado haciendo en estos días en el módulo 3 es lo que básicamente es lo que nos estamos enfocando el centro de costos. Muchachos, yo les pregunto, si usted tiene una actividad sencilla, por ejemplo, la construcción de una columna, de una columna de concreto, ¿cuántos centros de costos podrían ustedes generar a partir de esa actividad? ¿Cuántos centros de costos? Uh-huh. Bueno, ahí está la parte operativa, ¿sí? La parte administrativa, ¿no? Porque es que, ajá, tenemos una columna, la columna necesitamos saber la cantidad. ¿Quiénes van a influir dentro de esa operación? ¿Quiénes van a estar trabajando allí? ¿Sí? Además, tenemos que evaluar qué costo, qué elementos indirectos inciden en esa operación, en esa actividad y en esa tarea, ¿sí? Y el transporte, el tema del cemento, el tema del vaciado, cuántas columnas son, la cantidad de elementos ahí. Entonces, yo digo ahí la parte operativa y la parte administrativa, porque la administrativa es la que va a estar pendiente de la compra, de controlar el dinero, los recursos que se van a ir destinando para esa actividad. Yo opino que pueden haber hasta los mismos 4 centros de costos, ¿no? Porque está el de producción, el de costo de servicio, bueno, el de producción, pues, de los costos directos, el de costo de servicio, pues, el departamento que se va a encargar de producir, de fabricar el producto o los que se vayan a utilizar, o los elementos que se tengan que comprar para una columna. Y el de costos operativos, pues, la mano de obra, todos los elementos de transporte, todo para llevar los materiales, el control de calidad después para saber que la resistencia del concreto, si está bien, todo eso exactamente. Y pues también el centro de costos administrativos, que es el que se carga de toda la gestión y todo eso para simplemente una columna. Es algo subjetivo, ¿verdad? Usted lo puede ver de un punto de vista, yo lo puedo ver dentro de un punto de vista, pero como concepto veo que lo tienen bastante claro. Sería ya, digamos, en la vida real ustedes llevarlo a la práctica de sus proyectos. Y muchas veces, por lo menos el tiempo que yo trabajé en Venezuela fuera del mundo de cuando estaba en el oil y el gas, las empresas no toman muy en cuenta ese tipo de operaciones, ¿sí? A uno le enseñan, por ejemplo, que ser residente es ir y mandar a obreros y gritar y ese tipo de cosas, pero no
enseñan de, bueno, de cargar un cronograma, de qué centro de costo utilizar. En este caso de la columna, ustedes pueden tener, por ejemplo, como ejecución, 4 centros de costos. Algo que tenga que, un centro de costos que tenga que ver con el concreto como tal. Depende del concreto, ¿es premezclado o es fabricado? Si es fabricado, centro de costo para el cemento, otro para el agregado, un centro de costo, no sé, para la cabilla, un centro de costo para otra cosa. Ese tipo de cosas en la academia muchas veces no las enseñan, les enseñan más en posgrados y en los golpes de la vida. Y trasladar ese tipo de cosas ese tipo de cosas hacia el BIM a veces complica, porque muchas veces ustedes miran el BIM y piensan, bueno, el BIM es aprender Revit y meter parámetros y ese tipo de cosas, pero va muchísimo más allá. Vean que estamos hablando de un tema que tiene que ver con la administración, donde el BIM apoya. ¿Ve? Entonces, vean la amplitud de casos que tenemos ahí y todos los temas que podemos sacar para ser más eficientes dentro de un proyecto de construcción donde esté involucrado el BIM. ¿Sí? Para aclarar ese tema, ingeniero Johnny, lo que nosotros obtenemos del BIM son herramientas que no reemplazan el criterio del ingeniero. No, Por decir, jamás. nosotros obtenemos un muro y si nosotros le pedimos a él un volumen o un área, él no la da. Pero los que sabemos con qué partida vamos a cobrar eso somos los ingenieros. Es decir, si se cobra por concreto, se cobra por metros cúbicos. Pero sabemos que el friso se cobra por metros cuadrados. Entonces, tenemos que saber qué parámetros pedir para que ellos nos den lo que nosotros necesitamos. No es que sea algo automático como lo dice el concepto como tal. Correcto, totalmente. Siempre va a haber el trabajo conceptual. Esa es la base, el trabajo conceptual. Exacto. Si no está claro el concepto, el BIM no sirve. Es un simple 3D que podemos hacer en SketchUp si es necesario. Por ahí. A ver, el amigo Luan, vamos a ver. Buenas noches. Pues quería reforzar un poco lo que acaba de decir, ingeniero, con respecto a que también la parte de la cátedra no, bueno, en lo que respecta a la arquitectura, no nos pule, por decirlo así, académicamente con respecto a esos temas. Esa experiencia del golpe que uno se da cuando sale de la universidad y tiene la oportunidad de trabajar en calle y en obra, prácticamente uno adquiere conocimientos en la universidad, pero uno sale como un diamante en bruto y termina de irse puliendo a medida en el área que se va desenvolviendo. Lo digo por experiencia propia. Prácticamente yo salí de la universidad directo a trabajar en obra y eso es lo que a mí me apasiona. Y prácticamente mis profesores, luego de graduado, fueron los maestros y los ingenieros con los que trabajé y los arquitectos con los que trabajé. Y cada una de esas experiencias le va dando uno un aporte de conocimiento que luego va a empezar a dar forma al profesional que soy yo o que somos ahora. Entonces, eso se tiene que valorar mucho, pero es importante acá que tenemos profesores de la universidad que pueden ir evolucionando eso en la universidad y en la parte académica porque es necesario. Son muy pocas las materias que uno ve, que uno pueda relacionarse con el desenvolvimiento de obra, las prácticas. O sea, es muy necesario porque uno como profesional a veces sale muy demasiado crudo a la calle y empieza a hacer esos golpes, como dice el ingeniero. Excelente, jóvenes. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿No? Bueno, aplausos. De verdad me impresionó, porque sí, yo sé que esto tiene bastante tela que cortar, sí, y que lo hayan podido condensar con lo más importante, pues me pareció excelente. De verdad, felicitaciones, muchachos. Hicieron un excelente trabajo. Gracias. Listo. Vamos con el grupo número 2. ¿Está preparado? Turno al bate. Ingeniero, ¿usted le va aquí a Magallanes? A los gloriosos Leones del Caracas.
que ese comentario siempre pasa, o sea, que no sé por qué, la gente de ese chiquito. ¿no? Y peor aún desde que el mayor hincha del Magallanes fue el cierto difunto por ahí. Peor todavía, menos voy por Magallanes. Bueno, grupo número 2, por favor. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Es No, justo. no vinieron. Nosotros somos el grupo 2, Carlos, y estamos con Your Lady. Ellos me comentaron que ya habían hablado con usted para presentar el miércoles. Entendí, ella me dijo que presentara lo de ella el miércoles. Solo ella. Sí, eso fue lo que me dijo, lo que yo le Lo entendí. último que hablamos los tres era que era para el miércoles, entonces no estamos preparados para ahorita. Bueno, dicho para el miércoles, pues, no hay problema. Sí. Entonces, te vamos con el 3, el método de la ruta crítica. Del 3 creo que no hay ninguno. Buenas noches. Ah, Yo aquí está, llegó ahorita, Noel. ¡Oh, hace rato! Te dejé temprano. Sí, No lo había que pasa es que... pero está uno de incógnito. No, Juan Carlos no está conectado, me está escribiendo que no tiene internet. Ajá. No sé, ingeniero Johnny, Juan Carlos habló con usted esta tarde, ¿sí? Sí. Bueno, pues bueno, nosotros después hicimos, pues se montó una presentación. No sé, porque, a ver, decirla yo solo no se trabajó, pero, a ver, la puedo decir, pero no sé qué dirán los compañeros. Y Hugo no puede entrar, siempre ha entrado a clase. Sí, no veo a Hugo ni al ingeniero William, es que eso fue lo que habló. William fue el que habló conmigo. Sí. Ahorita, Juan Carlos Hernández. No, William Dávila. William Dávila, ¿qué dijo? Aparte de un tema administrativo, que todavía está complicado con el hospital. Sigo el tema de salud, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, yo tengo, se hizo una presentación. Presenta el grupo 4 uh-huh. y le damos chance de que se conecte Hugo, porque Hugo siempre se conecta. Sí, también. Sí, Juan Carlos que no tiene. Ajá, sí. Vamos a darle chance más al que sigue el número 4. Chévere. Ya configuramos para proyectar. Ok. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, déjame ver aquí. Ok, buenas noches. Mi equipo es el número 4 y nos corresponde hablar sobre los paquetes de trabajo, especialmente los paquetes avanzados de trabajo. Mi equipo está conformado por la arquitecta Paula Roa, el ingeniero José Luis González y mi persona, el arquitecto Luz Basó. Bien. Nos preguntaremos de por qué hablar de paquetes de trabajo. Para nadie es un secreto que la mayoría de los problemas de obra nacen por la falta de planificación, principalmente debido a la alta complejidad en proyectos de gran envergadura, que se va generando mucha información técnica, logística y de ejecución, que esta gran información se dispersa si no se tiene una estructura clara. Esta información se vuelve difícil de gestionar y de controlar, lo que conlleva a las improvisaciones en obra. Es por ello que los paquetes de trabajo surgen como una herramienta clave para ordenar, planificar y ejecutar proyectos complejos de manera eficiente, restando
los sobrecostos y los retrasos. Estos paquetes de trabajo se encuentran como base conceptual en la estructura del desglose de trabajo, entendiendo que los paquetes de trabajo convierten la complejidad del proyecto en tareas manejables y controlables. Entonces, ¿qué es un paquete de trabajo? Es una descripción cualitativa y cuantitativa de un conjunto específico de tareas, en donde se llevan a cabo durante la realización de este. Es decir, tenemos la forma de la estructura, la organización, y hacer como esto va a ser más manejable para el trabajo, especificando una unidad mínima de planificación que nos permite definir los alcances, los recursos, los costos, los plazos y los responsables de una manera específica que va a conllevar a una planificación, el control del avance y la medición del desempeño de una manera más fácil. Entendiendo que es un paquete de trabajo, es lo que realmente se construye. Bien, tenemos lo que es el salto de la planificación tradicional a la planificación avanzada, y es cuando aparece el paquete avanzado de trabajo, que es un modelo de gestión, una metodología que integra y sincroniza lo que es la ingeniería, los suministros y la ejecución, teniendo como objetivo principal garantizar que al inicio de la obra se encuentre todo en perfectas condiciones y listo los planos, materiales, herramientas y equipos y las permisologías. ¿Qué es lo que nos engloba y cómo podemos medir el éxito de los paquetes avanzados de trabajo? A través de su principio clave, que es maximizar el total times, es decir, eliminando los imprevistos, los tiempos muertos, los retrabajos y la búsqueda de información. Es decir, garantizar que en el momento de la obra todo fluya de la manera más correcta. Tenemos lo que es este paquete avanzado de trabajo, no quiere decir que nos desliguemos de la planificación tradicional, es un acompañamiento. Lo que nos permite estos paquetes de trabajo es que estos son escalables, son ejecutables. Y esto nos garantiza la construcción, es decir, no se queda simplemente en una fecha. Y como se va a hablar más adelante, el BIM y los paquetes avanzados de trabajo van de la mano, ya que a través del BIM es que nos permite gestionar la coordinación, la visualización 4D y la 5D por paquetes de trabajo. Estos paquetes de trabajo el paquete avanzado de trabajo es aplicable a megas y microproyectos, no solamente a grandes proyectos como inició normalmente esta metodología. Y hay que entender que esto no es solamente una herramienta, sino ya es un cambio de cultura y de disciplina y de planificación que debemos de ir adaptándonos para que en la obra tengamos menos sorpresas y mayor control de la construcción. Viene mi compañera, la arquitecta Paula Roa. Bueno, yo voy a empezar con lo que es el camino de la construcción. Antes de desglosar la clasificación, es necesario dar la definición de este concepto, ya que este actúa como una brújula estratégica del proyecto. Establece la secuencia de ejecución que debe regir a las demás áreas. Es decir, que esto me va a definir como el orden en el que se va a ejecutar toda la construcción. Y no se puede realizar los paquetes de trabajo sin una ruta clara, sin una ruta que ya esté definida. Es decir, como que desde el inicio se va a tener en mente cuál va a ser el final del desarrollo. Entonces, se empieza por definir lo que es el camino de la construcción, que debe representar una secuencia de actividades con el alcance físico del proyecto. Y una vez definido este camino de la construcción, se va a dividir el proyecto en unas áreas que son denominadas áreas de trabajo de construcción. La siguiente, por favor.
Ahora sí empezamos con lo que son los paquetes de trabajo en cuanto a la clasificación. Entonces se dividen en lo que es el paquete de construcción, que es la división geográfica o sistema completo. Es un área física y suele dividirse en varias áreas. O sea, si hay un proyecto que es muy grande, se puede subdividir. En cuanto al paquete de ingeniería, es una información técnica que me va a alimentar al paquete de construcción. ¿Esto qué va a tener? Va a incluir los diseños, los planos, especificaciones y modelos BIM que han sido aprobados para la construcción. Es donde el modelo, cuando se realiza la vinculación con el BIM, es donde el modelo garantiza la coordinación interdisciplinaria. Entonces es allí cuando se aplica la detección de interferencias. El paquete de procura es lo que se basa en la logística del proyecto. Son como tal la disponibilidad de los materiales, los que deben estar disponibles en obra, y alinea las fechas de llegada con los insumos. Entonces, ellos van a llevar con el vínculo BIM, van a llevar todo lo que es desde que sale de donde se adquiere el material, el tránsito y cuando ya está disponible en el sitio. El paquete de instalación, que es como la unidad mínima en cuanto al trabajo de campo. Es una tarea específica que normalmente se trabaja de 1 a 2 semanas. Si la tarea dura más, lo que se hace es dividirse en 2 paquetes de instalación. Y es donde se debe presentar el mayor detalle en cuanto al vínculo BIM. Siguiente lámina, por favor. En esta parte, ya más relacionado con su jerarquía, voy a explicar cómo sería el proceso de llevar de un paquete a otro paquete. Entonces, una vez establecidas las áreas de trabajo, que fueron las que mencioné en el tema anterior del camino de la construcción, se definen los límites para cada paquete de construcción, que sería el CWP. Esto se realiza bajo la dirección de un gerente de proyecto. Y esto es lo que me permite a mí pasar a lo que sería el paquete de trabajo de ingeniería, el cual va a ser realizado por ingenieros y arquitectos. Ya ahí se encargan es de la parte del diseño. Con la ingeniería definida, el equipo de compra y logística gestiona los paquetes de procura, que sería el siguiente, para poder asegurar la disponibilidad de los insumos. Ya es todo lo del stock, y esta sincronización es la que me va a permitir a mí realizar una transición del nivel estratégico al operativo. Es decir, que ya ahí yo voy a descargar todo sobre los paquetes de instalación. En esta fase, el residente de obra es el que va a asumir el mando de la ejecución. Entonces, cada paquete de instalación lo diseñan y lo planifican en una zona donde debe estar todo contenido, los planos, los materiales, las herramientas y los permisos. Si hay uno de estos paquetes que no está totalmente definido, no se van a liberar y no se va a poder iniciar como tal la obra. Siguiente, por favor. Ok, ahora sería el rol del BIM en los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo como tal son el proceso, pero el BIM es la herramienta, es lo que me va a mí permitir ejecutar todo esto. Entonces, el modelo se convierte en un entorno digital donde se unifica lo que es la ingeniería, las compras y la construcción. En la parte del BIM 4D se realiza una sincronización temporal. Más allá de una simulación virtual de la obra, nos permite validar lo que es la liberación cronológica de los paquetes, tener todo organizado por tiempos y que al momento de empezar una etapa ya esté lista la otra para poder continuar y no perder tiempo. Podemos ver en el modelo semana a semana
qué áreas tienen sus paquetes de ingeniería terminados y si la secuencia de construcción es viable. También evita que hayan choques entre cuadrillas, entonces todo debe ir organizado en el tiempo. En cuanto al BIM 5D, es el control de costo por paquete. Cada uno tiene su presupuesto y cantidad de obra vinculada. Esto es para evitar que hayan desviaciones en lo que es el presupuesto general. Y la gestión de restricciones que se realiza pues, a través de un semáforo BIM. Esto se refiere a que el modelo actúa como un tablero de control visual a través de códigos de estado. Entonces, están los tres colores, rojo, amarillo y verde. El rojo es el bloqueado, es porque ocurre una falla en la cadena de suministros. Quiere decir que si hay algún paquete que no está completo, se va a observar en un estatus bloqueado. El amarillo, que se encuentra en proceso, esto es enfocado más que todo en las restricciones administrativas o permisologías que se necesiten para poder empezar. Y el verde, que es el liberado, es cuando ya pueden empezar a trabajar cada uno en su zona. Buenas noches. Para continuar con esta nueva metodología que se va a emplear en cuanto al BIM y los paquetes de trabajo, también tenemos softwares que implementan los paquetes de trabajo, en lo que a lo largo de los años se han utilizado ecosistemas digitales que integran tanto ingeniería, procura y construcción, porque no existe una sola herramienta que cubra todo el ciclo. La industria suele cambiar tanto programas especializados ya sea en visualizaciones 3D y gestión de datos para el control de paquetes de trabajo. Entre los principales software que tenemos en cuanto a plataformas de paquetes de trabajo, los diseñados específicamente para gestionar todo el flujo de trabajo en la metodología, ¿sí? En este caso tenemos a O3 Solution, WordPass y Enage. Estos son herramientas nativas de nubes avanzadas y enfocadas en automatización y paquetes de trabajo. En cuanto a modelado y simulación, tenemos en el BIM 4 y 5D fundamentales para la visualización del trabajo y la detección de interferencias, Syncro y Autodesk Construction Cloud. También en este caso tenemos para gestión y reportes utilizados para la integración de la procura y los materiales con la planificación de paquete de trabajo a Aveva y Power BI. Específicamente en Power BI es frecuentemente implementado para crear tableros personalizados, ¿sí? Que consolidan datos múltiples como cronogramas, materiales, modelos y seguimiento de KPIs en paquetes de trabajo. También en este tipo de herramientas tenemos en el campo el Procure y el Insight de paquetes de trabajo para la ejecución directa frente a la obra y la liberación de paquetes de instalación. Como nota importante a lo largo de estos años, la tendencia es la interoperatividad, ¿sí? Muy importante porque muchas empresas utilizan APIs para conectar, por ejemplo, en los cronogramas de Oracle Primavera P6 con plataformas como O3 o WordPad para asegurar que los paquetes de trabajo estén alineados con las fechas reales del proyecto. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a un caso práctico, ¿sí? Supongamos que tenemos un conjunto residencial de 4 torres con un área central común. Vamos a asumir que estamos construyendo estas torres, así que en el primer desglose tenemos el Construction Work Paths, que son los paquetes de construcción. El paquete de construcción define el qué y dónde. En este caso vamos a utilizar un ejemplo, una estructura de un armado en la torre A, ¿sí? Definimos el que es el presupuesto y el tiempo que ese paquete cumple desde las fundaciones hasta la losa de techo de la primera torre, en donde está la estructura, donde se define todo en general. Además, tenemos el Engineering Workpath, que son los paquetes de ingeniería, que funciona como la información. Un ejemplo es un expediente técnico de estructuras y de mecánica eléctrica y de plomería de la torre A, donde tenemos planes estructurales, planes de instalaciones sanitarias, eléctricas, cálculos de carga y modelos coordinados BIM.
Es vital que aquí el arquitecto haya validado los pases de tubería en las vigas para que el ingeniero civil libere los planos aptos para construir. Después pasamos, en este ejemplo, al Procurement Work Path, que es el con qué, que es el periodo logístico. En el caso, vamos a utilizar un suministro de acero corrugado y tubería PVC en esta torre, ¿sí? Ordenando desde la compra, fecha de entrega a los camiones y la gestión del stock de las tuberías. En el Procurement Work Path se confirma que el acero esté cortado y doblado en el patio de acopio antes de que la cuadrilla empiece a armar. Después tenemos la instalación Work Path, que es el paquete de instalación o la unidad de batalla. Aquí bajamos la tarea semanal, armado y vaciado de las losas de entrepiso, un ejemplo de piso 5 de la torre A. Es una carpeta física que contiene los planos de detalle de solo este piso, extraídos del EWP, que es el Engineering Work Path. ¿Sí? En este caso tenemos que dárselo a un checklist que lo va a utilizar el capataz de obra para tener permisos de altura, va a dar análisis de riesgo, y todo este equipo puede ser utilizado para una semana de terminar el instalación Work Path. En cuanto a, ¿podrías pasar la siguiente lámina, por favor? Los beneficios: tenemos mejor control, comunicación clara y reducción de riesgo. ¿Por qué el mejor control? Porque permite identificar rápidamente qué parte del proyecto presenta retraso. En cuanto a la comunicación, clarifica las expectativas para los miembros del equipo sobre sus tareas específicas, y una importante reducción de complejidad o riesgo, que facilita la estimación de costo y el tiempo al dividir el proyecto en partes más manejables. En cuanto a la importancia estratégica, tenemos que reducir la complejidad, porque permite dividir el proyecto en grandes partes en pequeños y más manejables. Mejora el control de valor ganado y alinea a todas las disciplinas, donde ayuda a mantener la estructura y se asegura que cada miembro comprenda su función. Siguiente lámina, por favor. En los paquetes de trabajo se transforma desde la cultura en la obra de reacción a predicción. No solo el BIM deja de ser un solo modelo, porque al igual que la metodología BIM, esta es una metodología empleada para el desglose del trabajo, en que el BIM se convierte en el cerebro logístico del proyecto, y la planificación avanzada evita problemas antes de que ocurran. Esa es la función principal de esta metodología. Como ingenieros y arquitectos hemos aceptado históricamente que la obra sea un entorno de reacción donde el éxito se mide por la capacidad de resolver imprevistos. La paquete de trabajo es un potenciado por el BIM porque nos exige el salto hacia la cultura de predicción. No solo esperar que el problema ocurra para poder atacarlo, sino prever que el problema va a surgir, y tenemos que estar precavidos y estar conscientes de las actividades que podemos realizar para o seguir con la resolución. En este diplomado hemos confirmado que además el modelo BIM no solo es geometría, es el cerebro logístico, como ya le había dicho. Entonces, lo más importante de esto es que juntemos todas las metodologías y utilicemos la información de organización, en el cual nosotros construimos para generar problemas y planifiquemos para que esto nos detenga oportunidades que aparezcan. Muchas gracias. ¿Preguntas o dudas que tengan? A ver, muchachos, aprovechen. Esto es una técnica bastante interesante de dominar, se puede decir, de conocer por lo menos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes hayan tenido la oportunidad de anteriormente conocer este tipo de método, o por lo menos lo han escuchado de alguna manera. Para aportar antes de que comiencen a preguntar, esta metodología se ha afincado mucho en la... ¿En la? Tuve un percance, disculpe. Sí, tranquilo. Una metodología, al igual que el BIM, en el que
lo que se hace es desglosar el trabajo de un macro a pequeños trabajos para que sea más organizativo y sea más rápido de ejecutar. Sí, esta metodología nació a raíz de los problemas de los grandes proyectos, sobre todo industriales y de petróleo y gas. ¿Okay? Después, digamos, se escaló a lo que es edificación y obras lineales. Y se está utilizando mucho a nivel mundial por, digamos, la practicidad que tiene a la hora de poder identificar digamos, los vacíos en ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, los instaladores, y son cosas que pasan mucho en edificios. Por ejemplo, cuando ustedes tienen cuadrillas de cabilleros, instalando cabillas piso por piso, hay ciertos puntos de la obra donde los cabilleros que tienen que instalar lo tienen que pasar al banco a cortar porque no tienen, bueno, se le llama no tienen frente de trabajo porque están haciendo otra cosa, porque no hay encofrado o ese tipo de cosas que tienen que ver. Entonces, esta metodología lo que busca es que cada paquete sea continuo. Que cada paquete sea continuo. Eso es lo que busca. Ya, están llamando, ahorita no puedo atender llamadas. Si me pueden volver a colocar la lámina, la que puse en el WhatsApp, que dice error del BIN en el AWP. Ajá. Esa es le puso luz. Ok. Quería que me pueda explicar un poco más de esta lámina. Está interesante, pero me pueden hablar un poco más cómo llegar a esa gestión de restricciones, ¿sí? ¿Cómo se llega ahí, ¿sí? A ese semáforo. Si me puedes dar un ejemplo, sería excelente. Bueno, acá en esta parte fui yo, Paula. Paula. Listo. Sí. Sería como una tabla donde se vea, por ejemplo, los materiales que se necesitan. Entonces, si alguno de esos materiales, no sé, por ejemplo, en el caso del edificio residencial que estábamos colocando, no hay alguna tubería, esa tubería me aparecería en el paquete de trabajo de materiales, de procura, me aparecería en rojo, me aparecería como bloqueado. Entonces yo en ese momento no puedo liberar todavía ese paquete porque no está completo. En el caso del amarillo, que dice que en proceso sería para las restricciones administrativas o permiso de seguridad, por ejemplo, al momento de hacer un análisis de riesgos, si todavía está como en ese proceso o en ese estudio de análisis de riesgos, y todavía no lo han aprobado o todavía no hay una parte que esté de acuerdo en liberar este paquete, me aparecería en proceso, porque todavía se está trabajando sobre esa restricción. Y ya cuando está liberado es cuando se le puede entregar todo al paquete de instalación, que sería como el paquete más pequeño, como el detalle mínimo, para que ellos puedan empezar a trabajar. Allí ya me aparecería en verde. O sea, es como para yo poder identificar más fácil si yo puedo liberar o no. Es algo tipo resumen. Ajá, pero ¿cómo llega a esas conclusiones? ¿De qué forma dicen, por ejemplo, que el instalador no puede trabajar porque no tiene el material en el sitio, no tiene el material en el patio, ¿sí? Pero cuando teóricamente se sabe que digamos, esa actividad impacta al resto de las demás actividades, ¿cómo se sabría? ¿Sí? ¿Cómo lo controlan? O sea, ¿cómo ustedes paquetizan y pueden controlar esos paquetes de trabajo a través del tiempo? ¿Cómo lo harían? ¿Qué técnica? O sea, no sé si no estoy entendiendo bien la pregunta, pero como cada paquete tiene como al personal definido, entonces el personal encargado de cada paquete es el que autoriza
o el que va marcando si se encuentra bloqueado, en proceso o liberado. Por ejemplo, si alguien del personal de compras y logística sabe que la tubería no ha llegado al sitio, no puede actualizar en la tabla que ya está liberado, o sea, porque no está en material. Ok, entonces eso lo podrían ver ustedes mediante un cronograma, ¿no? Exacto, justo con eso iba a complementar, que a través de la planificación y el cronograma podemos ver las restricciones que vamos a tener en un futuro. Entonces, si por lo menos no tenemos la cabilla en sitio, no podemos liberar esa partida a ejecución. Entonces, ya la parte del Installation Work Packet se ve paralizada. Entonces, eso lo vemos a través de las actividades y la planificación que tenemos, y ahí mostramos qué es lo que va a prelar la siguiente ejecución. Perfecto. Oh, muy bien, excelente. Ahí quiero hacer un pequeño inciso. La masterclass del jueves con la arquitecto Grace. ¿Se acuerdan que ella comentó, y no sé si fue Luan el que preguntó, que en obra, cómo hacían justamente para identificar el avance de obra y que se estuviera viendo, observando en el cronograma? Y ella habló del semáforo, de los colores y cómo pues esos colores ellos van marcando en obra y automáticamente se les va reflejando en el cronograma de trabajo. Sí pudieron, quienes no asistieron, creo que fue Luan el que preguntó, no sé si fue otra persona, pero ella comentó en su proceso de gestión cómo lo hacían ellos desde el equipo BIM y los que están en obra, pues ejecutando la planificación. Johnny, si le iba a decir algo. No, pues está levantando la mano el amigo Luan, que es bien participativo. Buenas, con respecto a lo que estaban hablando en este momento de la gestión de restricciones, ahí es muy importante el trabajo colaborativo, porque fíjense, a pesar de que hay un equipo de costo y logística, cada área tiene un grupo de trabajo específico, y por lo que yo logré y he tenido experiencia en la obra, cada uno de los responsables de área cuenta con un cronograma de ejecución de su área. Y ese cronograma está en obra. Y ahorita lo acaba de decir Necari, el equipo BIM está haciendo, digamos, el seguimiento y el acompañamiento del equipo en obra, pero el director de obra, el residente de obra, hacen los enlaces con los diferentes equipos. Entonces, el equipo de logística y compras es la estructura vertebral del proyecto en el sentido de que si hay un error, una falta en el suministro, no para una, sino puede parar varias actividades. Entonces, es primordial que el cronograma vaya de la mano con todos los materiales que se requieren en obra. Yo hacía el ejemplo en las clases anteriores. El hecho de que no esté un material clave en obra puede atrasar 1 o 2 semanas la ejecución de la misma. Entonces, por eso es importante el trabajo colaborativo, la comunicación tanto en el equipo BIM, que es el apoyo técnico al director de obra, y el director de obra con su equipo de ejecución y los contratistas. O sea, es realmente necesario la comunicación, totalmente vital, ¿no? Como lo hemos visto en el módulo 2, todo lo que es la comunicación directa, horizontal, vertical, porque si no existe comunicación entre los diferentes actores de la ejecución de un proyecto, lamentablemente no logramos el alcance del objetivo, que es lo que se quiere. Sí, totalmente válido. Por eso hay muchísimas técnicas. Sería más materia de una maestría de gerencia ahora, pero hay una técnica que se llama look ahead, ¿sí? Que son del cronograma máster hacer pequeños cronogramas a 2 o 3 semanas, ¿sí? Con previsiones. Y ese tipo de cronogramas a mediano plazo, se puede decir, ayudan a implementar todo este tipo de metodologías. ¿Okay? Y bueno, y aunque el BIM no es la base, ¿sí?
aporta mucho valor en ese tema, sobre todo en el tema visual. A dar todas esas alertas de posibles problemas futuros, porque lo que buscamos es que haya una alerta temprana para evitar que llegue el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros podemos detectar que tenemos una procura crítica que tenemos que instalar en 4 semanas, en 3 semanas, y vemos que digamos, la gente procura está perdida, que no sabe dónde está el material, no sabe qué hacer, tengo que tratar de evitar el riesgo, por lo menos 3 semanas antes, 2 semanas antes, y no que tenga que instalar yo el viernes y el jueves en la noche nadie sepa dónde está el material. Entonces, para este tipo de metodologías son perfectas para evitar ese tipo de desastres, porque esos son desastres que suelen ocurrir en las obras muchas veces. Adicionalmente, hay algo también muy puntual que es propio de obra, que es por lo menos las rutas de traslado de materiales. Eso también es crítico. ¿Sí? No solamente el suministro, sino cómo y por dónde organizas tú el acarreo de materiales cuando trabajas en obras verticales de gran altura. ¿Dónde tienes el depósito? ¿Cómo es la descarga, carga? O sea, son cosas muy puntuales, pero son también necesarios. Porque no solamente es cómo lo suministro, sino también cómo lo almaceno y cómo lo despacho cuando tengo esa situación crítica. Por ejemplo, en grandes ciudades, hoy por hoy, ya no se cuentan con terrenos suficientes para poder almacenar o hacer depósitos y campamentos. Entonces, tienes que ingeniártela para diseñar dónde guardo yo el material para poder tener el suministro suficiente en obra para no parar. Entonces, tengo que controlar suministro, transporte, almacenamiento, despacho del material en obra para los diferentes puntos de trabajo, porque tú tienes infinidad de contratistas, infinidad de áreas en obra trabajando y ejecutando. Entonces, todo eso también tiene un detalle muy puntual, propio en obra, ¿no? Sí, esos son temas de constructabilidad. ¿Cómo voy a construir mi proyecto? Por ejemplo, eso que tú hablas es cierto, ¿sí? ¿Por dónde va a llegar el camión? ¿Cómo va a descargar el material? ¿Cómo va a salir el camión del sitio de la obra? ¿Dónde va a colocar mi grúa para que haga el menor movimiento posible de trasladar un material de un sitio a otro a tanta altura? ¿Cómo hago para que sea eficiente? ¿Sí? Ese tipo de cosas son críticas, porque en una maniobra de cuando llega un camión, descarga material y salga, si nosotros podemos ahorrar 1 hora, 2 horas de ese movimiento y hacemos una suma de esas horas a lo largo de 1 hora, ahí se puede estar ganando uno días, y semanas y hasta meses. Nada más con el simple hecho de poder gestionar de mejor manera una maniobra de procura de material. Entrar al camión, cómo lo va a descargar que sea más rápido, con los obreros, con un montacarga, con la grúa, con lo que sea, y que el camión agarre y se vaya de una vez, que no esté en la hora más de 5 minutos, 10 minutos, 15, ¿sí? Que no se haga una cola afuera, que no traiga el tráfico, todo ese tipo de cosas, pues se planifican de esa manera. Perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta, inquietud, pregunta, aportación para este tema. No, muchachos, de verdad, excelente. Excelente. Estoy impresionado de los grupos que han participado hoy. Ya un material de buena calidad. Hicieron la tarea. Independientemente de cómo lo hayan hecho, pues hicieron la tarea. ¿Sí? Y me contenta porque este es es una información que muchas veces no se consigue hasta que no se entera uno hasta que no la tiene de frente y choca uno con la pared. ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué? Y esto, entonces ya, ahora adelante yo sé que el día de mañana que vayan ustedes a un proyecto y escuchen el término, una OWP, ya saben de qué es. ¿Sí? Que son centros de costos. Cuando Leonardo vuelva y vuelva a hacer sus exposiciones de primavera y todo, y le digan a ustedes centro de costos, ya van a saber de lo que él está hablando. ¿Sí? Entonces, estoy orgulloso de ustedes, muchachos. Los felicito. Ok.
Bueno, grupo número 5. ¿Cuál grupo? ¿Cuál? 5, viene el 5. Listo, arquitecto, digo, perdón, ingeniero. ¿Ya están viendo en pantalla? Sí. Buenas noches. El grupo 5, bueno, sobreviviente, Luan Hostos, estructura de glose de trabajo, EDT. Luan, una pregunta. ¿Y Ricardo? Ricardo me dijo que se iba a poner contigo en contacto para los trabajos. Pues sí, yo hablé con él el fin de semana, le pasé la información, los temas, pero no sé, no lo veo en clase y estuve todo el día esperando a ver qué información coordinábamos, pero no me escribió. Ok, vale. Bueno, una estructura de glose de trabajo es una descomposición jerárquica de todo el trabajo necesario para alcanzar y completar un proyecto. En pocas palabras, es la organización de un equipo de trabajo multidisciplinario en pro de alcanzar un objetivo, que es la ejecución de un proyecto en sus diferentes fases. Una EDT bien elaborada es una hoja de ruta hacia unos procesos correctos. Al dividir el proyecto en partes manejables, garantizamos que cada tarea asignada sea alcanzada cumpliendo los plazos de tiempo. Esto solo lo podemos lograr a través de los trabajos colaborativos en diferentes áreas, diferentes personas, profesionales, comunicándose y teniendo claro cuál es su rol dentro del equipo y cuál es el objetivo para alcanzarlo. Tipos de EDT. Tenemos centrados en una entrega, son, digamos, ese objetivo claro de un proyecto para ejecutar. Es decir, vamos a ejecutar una vivienda, bueno, este tipo de EDT es simplemente desde su concepción y diseño, la ejecución de la misma y la entrega para el cliente. Ahora tenemos el basado en fases, que es, por ejemplo, el mismo que estamos hablando, el diseño de una casa, pero entonces sería el diseño como tal y entregar esa fase que es el proyecto diseñado al cliente. La ejecución del proyecto, entonces son totalmente separados, ¿sí? Iremos haciéndolo por fases, no es completamente un macro el proyecto, sino por fases del mismo. ¿Cuáles son los pasos a pasos de una EDT? 1, definimos el alcance y los objetivos del proyecto. Es necesario e importante tener claro cuál es el objetivo a alcanzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿A quiénes necesitamos? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos? El tiempo, los costos, los materiales, para poder lograr el desarrollo de una EDT eficiente. Determinar las entregas principales. Dividir las entregas en sus entregas. Entonces, es importante que cada especialista en sus diferentes áreas se encargue de tener plazos para que el coordinador del equipo vaya evaluando los avances. Y de esa manera, cuando lleguemos a una entrega final, tengamos 0 errores, 0 reprocesos. Aquí tocamos el tema de los paquetes de trabajo. Que estaban hablando ahorita el equipo anterior. Organizar paquetes de trabajo en los subgrupos para el desarrollo y el alcance de esas metas. Define las actividades dentro de cada paquete.
¿Cuáles son? Luan, Señor, ¿está pasando láminas? no es la misma. Listo, está bien, perfecto, tranquilo. Es un efecto 3D, lo que pasa es que no lo quería decir. Define las actividades dentro de cada paquete. ¿Cuáles son las actividades necesarias para desarrollar esas subactividades que suman y nos van a dar el alcance de la especialidad que está desarrollando el proyecto, esa especialidad que está alcanzando una actividad para poder desarrollar el proyecto completo? Crear gráficos en cuanto a cronogramas de ejecución, lo que hablamos ahorita del tema del suministro, las compras. Por ejemplo, yo he usado mucho el tema de gráficos de... fue el nombre. Gráfico de curva de Gantt, para el desarrollo del proyecto. Lo hablamos en la clase anterior. Es importante no solamente saber cuánto tiempo voy a durar, sino también cuántas horas hombre tengo que dedicar para alcanzar ciertas actividades. Entonces, esas actividades que están previstas en esos paquetes nos definen horas hombre, cuántas actividades, cuántos recursos en cuanto a herramientas, materiales, cuánto me cuesta a mí el desarrollo de esa actividad en el tiempo programado para toda la obra o en las subactividades. Por ejemplo, hablamos de infraestructura. Bueno, ¿cuánto tiempo debo yo desarrollar la infraestructura por una vivienda? Si necesito desarrollar la excavación, armado de acero, encofrado, vaciados, concreto, que venga el premezclado, ¿ok? Esa es un paquete, la infraestructura. El otro paquete es la estructura, pero es un proceso que va en desarrollo. Tiene que hacerse esta primera para avanzar con el segundo. Entonces, eso desarrollado o visto a través de un gráfico, se puede evaluar tiempo, costo, hora, hombre, y eso nos ayuda a facilitar. Hoy por hoy hay muchas herramientas que nos ayudan a desarrollar los gráficos de una manera mucho más actualizada. Antes se hacían a mano inicialmente y cada gráfico se actualizaba manualmente. Ahora no, ahora tú simplemente ejecutas un comando y él te va actualizando día a día. Componentes claves. Uno, las fases. Entonces, como ven, tenemos un proyecto. Tenemos que tener una estrategia para alcanzar las metas. Organizar el equipo que va a ayudar para alcanzar esas metas. Definir claramente cuáles son las metas, cuánto tiempo me voy a tardar para alcanzar esas metas, cómo y de qué manera debo ejecutarlas para alcanzarlo y qué recursos humanos, materiales y económicos requiero para lograr el objetivo. Inicialmente, cuando uno desarrolla el proyecto, lo primero que tiene que evaluar es lo que hablamos ahorita, una serie de contextos que están alrededor del desarrollo del proyecto. Contextos en cuanto a lo urbano, la ubicación, en cuanto a clima, en cuanto a disposición de materiales en la zona, en cuanto a la calidad, la cantidad de mano de obra especializada y no especializada que yo pueda conseguir. Eso, sumado también a las necesidades o a lo particular que tenga el proyecto al desarrollar y lo que podamos mejorar estando en el sitio, porque a veces los proyectos tienden a cambiar en obra por X circunstancias. Entonces hay que hacer una serie de actualizaciones. Tenemos tareas específicas por área. Esas tareas son muy puntuales para el desarrollo de un proyecto. Hablábamos ahorita del tema de los paquetes de trabajo. Entonces, las tareas que tengo en cuanto a la parte de infraestructura. Bueno, tengo que tener muy claro que debo de tener un equipo de trabajo para que maneje el acero. Debo tener un equipo de trabajo para el tema de las excavaciones. Debo tener un equipo de trabajo para el tema del vaciado de concreto.
Y todo eso tiene que estar organizado en cuanto a tiempo, en cuanto a cantidad de materiales y herramientas para poder cumplir con esa tarea. Y quién coordina esa tarea y quién supervisa esa tarea. Entonces, esa es parte de esa planeación que hablamos aquí en la clasificación, en la parte inferior. Entonces, todo eso tiene una serie de dinámicas que debe haber alguien que coordine. Y ese alguien está en la metodología BIM y el apoyo para el desarrollo del mismo. ¿Por qué? Porque un director de obra con un equipo de BIM al lado prácticamente tiene estructurado todo el proyecto y el desarrollo del mismo. Y cualquier modificación se puede sustentar y respaldar con él, con ese equipo. Es lo que yo logro evaluar en mi experiencia cuando estuve en el 2016 trabajando en una obra en la que ya no había nada de BIM. O sea, era muy ambiguo aquello que teníamos allá. Yo era residente. Y lo primero que yo hice al llegar fue simplemente reorganizar la obra. ¿Por qué? Porque simplemente la dinámica de trabajo que tenían ahí en esa obra era un desorden. No había un cierre de perímetro, no había un depósito específico, no había una organización, lo que hablamos ahorita del tema del ingreso del material, del despacho del material, era un desorden. Entonces se perdía mucho tiempo. La obra no avanzaba, no habían avances, era muy poco el avance de la obra. Entonces el dueño de la obra le decía al director, bueno, pero ¿por qué no avanza? Bueno, hay una serie de problemas que se presentan en obra y a veces simplemente son la forma como se organiza. Nosotros como profesionales en la construcción tenemos que ser muy estructurados y muy organizados, no solamente en el diseño, sino también en el entorno de la obra. Para aquellos que no han tenido la experiencia en obra, por lo menos en mi caso esa es mi pasión, el tema de la ejecución. La organización de una obra es esencial y es clave en el momento de la dinámica de trabajo, porque no solamente pierdes tiempo, sino pierdes también dinero y puedes generar caos y accidentes laborales. Y eso es otro tema, pero son importantes tenerlos en cuenta. Los paquetes de trabajo, bueno, como les decía, es necesario en los cronogramas tener diferentes gráficos. Yo por lo general trato de agarrar cada paquete y organizar un cronograma de ejecución por cada paquete, lo que me ayuda a tener mucho más claro y visualizar la ejecución del proyecto. Errores al diseñar una EDT. La falta de coordinación, lo hablábamos ahorita. Es importante la coordinación, tanto del equipo BIM como el coordinador y director de la obra y todos los profesionales que hacen vida en la ejecución del proyecto. La comunicación es esencial. Cumplimiento de plazos y sobrecostos. Ahí viene todo lo que hablábamos ahorita del tema de los suministros. El hecho de que no llegue un suministro en cierto tiempo, eso genera gastos en cuanto a obra, ejecución en cuanto a horas hombre, en el desarrollo, porque todo lo que atrase una obra lleva una cola de diferentes actividades que empiezan a correrse en fechas y en tiempos. La falta de definición del alcance. Bueno, si no hay coordinación y no tienen claro el alcance y el objetivo que se quiere desarrollar, vamos graves. Mala gestión de la trazabilidad y los cambios. Importante tener muy claro los objetivos de cada una de las especialidades. Incumplimiento de la regla del 100%. Bueno, por lo general siempre marcamos en los cronogramas o en las curvas de Gantt porcentajes. Ejecución al 50%, bueno, debería, si estoy haciendo una vivienda, una ejecución al 50% es que yo deba tener toda la infraestructura y la estructura levantada en sitio. ¿Qué es lo que sería a continuación? Todo lo que es el cerramiento y las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, la cubierta. Y luego
entraría el tema de acabados y carpintería metálica y de madera. Entonces, ahí uno va ejecutando en esa regla de 100 los porcentajes de acuerdo al avance que tengamos. La falta de definición de los objetivos BIM, realmente esencial en estos momentos, lo hablábamos en el primer módulo. BIM es hoy por hoy la manera más eficiente de construir una obra, pequeña o grande. Y por lo menos yo veo un poquito más allá y veo y estoy tratando de aplicar la metodología BIM en otras áreas también, porque es simplemente una herramienta que te estructura, te ayuda a estructurar la ejecución de un objetivo. Problemas de interoperabilidad, bueno, lo que hablábamos ahorita de la falta de comunicación entre las áreas, que pueden generar una serie de conflictos y crear caos entre la ejecución de un proyecto. Una estructura inadecuada, no tener la cantidad de personas y profesionales capacitados, claros, preparados para el desarrollo de un proyecto, lo cual evitaría alcanzar o generaría retrasos para el desarrollo del mismo. Bueno, conclusiones. Un EDT, bueno, nos genera una claridad absoluta sobre las responsabilidades que cada uno de los profesionales tiene en la ejecución de un proyecto. Nos ayuda a tener una base sólida para crear el cronograma y el presupuesto. Ayuda a reducir riesgos. Importante que el trabajo colaborativo garantiza que las tareas sean realistas y mejore el compromiso. Las EDT bien estructuradas, basadas en los elementos del modelo BIM, nos garantizan que el modelo sea una herramienta de gestión y no solo visualización. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Pero alguna pregunta, jóvenes? Luan, te comentaba que uno hacía, digamos, datos en el cronograma para saber un avance de una obra y que fuera decir, bueno, al tanto día llevamos un 50%. Pero, ¿cómo llegamos nosotros a una conclusión de un porcentaje general de una obra de ejecución? ¿Sí? ¿Cuál sería el criterio para decir, tengo 50% de ejecución física? ¿Sí? Vamos a hablar primeramente de ejecución física. ¿Cómo llegamos a un tipo de conclusión de esas? Bueno, como dije al principio, una EDT bien elaborada es una hoja de ruta que nos guía hacia procesos correctos. Y un proceso correcto en el desarrollo de un proyecto conlleva una planificación. Esta planificación la podemos subdividir en costos a través de un presupuesto, cronograma de obra para saber en el tiempo, en una línea de tiempo, cuánto voy a tardar en ejecutar mi obra. Y ese cronograma está basado tanto en los costos como en el suministro de materiales, así mismo como en la cantidad de horas hombre y cantidad de personas que requiero para alcanzar el objetivo. Yo teniendo mis procesos y mi planificación de obra claros, lo que es igual a objetivo claro del proyecto a alcanzar, entonces yo puedo evaluar en la línea de tiempo si voy correspondiendo a lo que tengo planificado. Y ese línea de tiempo que me dice que son, ejemplo, 12 meses. Si al mes 3, que es un cuarto, sería en este caso el 25% de obra que debería estar ejecutado, hablamos de 3 meses, yo evalúo mi cronograma planificado versus mi realidad, el cronograma que llevo. Y en esa comparación de mi cronograma planificado a mi cronograma ejecutado, me dicta a mí en la línea de tiempo si voy a la par o si voy atrás o me estoy adelantando. Pero ¿cómo se puede medir? Mediante un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se puede medir? ¿Sí? Esos porcentajes. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago? Miro la hora y digo, bueno, vamos al 50%, o técnicamente, ¿cómo
cómo se puede llegar a esa conclusión del 50% de ejecución. Porque usted puede llegar al 50% de ejecución, pero puede que no sea el 50% del tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un proyecto de un año, ¿sí? Y a los 6 meses pueden tener, pero a los 3 meses pueden tener 50% de ejecución, o a los 9 meses. O sea, ¿cómo llego a esa conclusión de ese 50%? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? A ver. Lo que pasa es que, a ver, para apoyar un poquito a Luan, claro, Luan ha desarrollado el tema solo y hay que valorarlo, ¿no? Pero de repente en este punto aparecen dos conceptos importantes y es los entregables en función del ciclo de vida. Entonces, no, de repente ahí es donde está la partecita que a él pues a lo mejor le faltó complementar, pero justamente es cada entregable, o sea, cómo se desglosan los entregables en las etapas del ciclo de vida, donde él se esté posicionando y cómo lo va leyendo, cómo lo va registrando. Creo que fue Claro, que no vi en la exposición. él lo nombró. Él lo nombró, por eso es que la existencia, él mismo lo dijo. El cronograma... Bueno, pero está solito, pues está solito. Sí, claro. Entonces, como él mismo lo dijo, me voy a apoyar en las palabras de Luan para que no digan que yo soy malo. ¿Sí? Me voy a apoyar en las palabras de él. Él habló de un cronograma de ejecución y habló de un cronograma con cantidades de obra, que iba midiendo las cantidades de obra y iba sabiendo con respecto al tiempo qué cantidad de obra había ejecutado. Y puso un ejemplo en una vivienda en concreto armado. ¿Sí? Entonces, por eso yo le pregunto cómo llega a esa conclusión, porque ya le había dicho al principio que hacía un cronograma de obra, que los cronogramas de obra están basados en la estructura de desglose de trabajo. ¿Sí? Esa es la base de un cronograma, la estructura de desglose de trabajo. Entonces, él hablaba de tener un cronograma, ¿sí? Y tener el cronograma no solamente con actividades, sino la cantidad de horas necesarias para cada una de esas actividades. Entonces, si por ejemplo, él me dice, tengo un proyecto de 12 meses, ¿sí? Tenemos una hidroeléctrica, vamos a decir, una hidroeléctrica de concreto armado, por ejemplo, y resulta que esa hidroeléctrica tiene, para construirlo, tienen que vaciar 10.000 metros cúbicos de concreto, por decir. ¿Ah? Y tengo un proyecto de un año. ¿Cómo sé yo que si estamos en el mes 6, tengo tanto porcentaje de ejecución? Bueno, me mido contra la ejecución de cantidades. Ya tengo 10.000 metros cúbicos para ejecutar en un año. Si yo los ejecuto a los 3 meses, tengo el 100%, o si son 10.000 y tengo 5.000 a los 3 meses, tengo el 50% de ejecución. Ingeniero, pero yo lo dije. ¿Sí? Por eso mismo. Mi cronograma. Por eso es que yo le pregunto para hacerlo quedar bien, doctor. Lo que pasa es que usted me está entregando la exposición y yo quiero hacer una queja formal de esta situación ante la coordinadora acá porque me está enredando la exposición, ingeniero. No, le estoy diciendo que me complemente lo que ya dijo. Sí, está ahí en lo que él les puso en el principio. Y eso claro. es bueno ahondarlo porque son los entregables dentro del ciclo de vida. Y al final se complementan todos, o sea, cada uno de lo que habíamos hablado de los paquetes de trabajo, los desgloses de trabajo, y la estructura contiene todo esto aquí especificado, cantidades según el presupuesto, los tiempos, la planificación. Estaba ahí dentro, pero bueno. Está solito, profe. Por eso es importante tener claro de que una cosa es lo que tú planificas para desarrollar, pero otra cosa es el día a día que vas llevando la obra. Entonces, puede ser muy eficiente y vas superando el cronograma que tienes planificado. Bueno, eficiente, eres muy eficiente. O vas muy por debajo, bueno, entonces necesitas, porque hay que hacer esas comparaciones para poder ver el ritmo. O estoy muy acelerado o muy lento para poder ir también manejando los tiempos, porque
ni puedes reventar al personal, porque si no, entonces va a llegar un momento en la línea de tiempo que esa curva ascendente de eficiencia se va a ir a pique y entonces no vas a alcanzar los objetivos por tratar de llegar más rápido. Y resulta que en una obra no se trata de llegar más rápido, se trata de hacerlo bien. Porque al momento de que tú te equivoques, ya en obra, que hay diferencia en un proyecto, cada error cuenta en moneda, en dinero. Y al inversionista, al dueño de la obra, no le va a gustar que tú le digas, no, ¿sabe qué? Aquí hay un reproceso, cosa que me pasó en una obra, yo les comentaba, hicieron un edificio de 13 niveles con losas pretensadas y volados de 3 metros. Cuando el director de obra manda a comprar los bloques y el maestro dice, venga, ¿cómo le va a meter usted bloque a esos volados de 3 metros? Estamos hablando de losas pretensadas. Duraron 15 días mirando a ver cómo resolvían el tema. Y en eso apareció el sistema MDUE con el que yo trabajo y fue por eso fue que llegué yo a esa obra. Porque era el sistema más liviano, quizás a diferencia del costo, pues sí era un poquito más costoso que el bloque, pero era mucho más eficiente en la ejecución y en el desarrollo de tiempo y en cuanto a cero desperdicio. Entonces, había una serie de beneficios, costo, tiempo, pero ese reproceso le costó al dueño de la obra más o menos 15 días en que no avanzaron. ¿Por qué? Por un error que se pudo haber evitado si en este momento se hubieran aplicado metodología BIM, ahí antes de empezar ya sabían que ese sistema de bloque en mampostería no puede usarse. Pero como en ese tiempo, en el 2016, esa gente no estaba usando metodología BIM y el ingeniero era una persona ya más o menos de edad y no tenía ese tipo de actualizaciones, pues simplemente estaba desarrollando su obra y él era especialista en la parte estructural. Entonces, bueno, ahí es donde empieza el tema de la falta de comunicación. Y bueno, ese detalle, ese pequeño detalle, bueno, conllevó a una serie de reprocesos y gastos y temas increíbles. Pero entonces, lo que quiero, digamos, concluir es eso, ¿no? Una cosa es lo que planificas y otra cosa es lo que vas a ir viviendo el día a día. Entonces, todo eso se tiene que ir paralelamente llevando y evaluando y haciendo seguimiento para poder, por lo menos nosotros hacíamos reuniones todos los sábados y íbamos evaluando, bueno, ¿cómo vas tú con tus actividades? El cronograma dice que tú vas en tal parte, listo, sí, ¿tienes materiales, no tienes materiales? Había una relación, una comunicación entre el depósito y mi grupo de trabajo, que era la parte de mampostería. Yo tenía que tener relaciones con la parte de instalaciones. Todo eso tenía que tener comunicación. Pero entonces es importante para todos tener muy claro que lo que tú tengas planificado, ese es tu plan de trabajo, pero tienes que ir mirando el día a día y el ritmo de trabajo. Ni puedes ir muy rápido ni puedes ir muy lento. Tienes que estar ajustado y tener esos planes de contingencia, resolver, porque como hablamos en la clase anterior, puede suceder 1000 y una cosas que tú no tienes previsto, pero tienes que saber lidiar con ello y tener claro cómo y de qué manera puedo solventar. No sé si el ingeniero tiene otra pregunta o me va a lanzar otra conchita más. Porque se ofende, doctor, le estoy ayudando, pero no supo ayudar. No, yo no sé, a mí que me explique después en qué me estaba ayudando usted porque no le entendí, de verdad que no. Bien. Sí. Ah, pero muy bien, muy bien. Ese tema ya para cerrar con los cronogramas. Realmente para gestión de cronograma, cuando se empieza un proyecto, digamos, de arranque, por contratos, generalmente se coloca o se aprueba un primer cronograma que sería la línea base, ¿sí? Una LB0, que sería la línea base de 0, del cronograma. Y contra ese cronograma es que se va viendo la ejecución. Y muchas veces, cuando existen las desviaciones, porque en todo proyecto existe una desviación, y existe un problema, existe una cosa, viene, digamos, las actualizaciones de cronograma, ¿ok? Donde bueno, por ejemplo, el caso que dice el Juan de
el cambio de bloque a Medude. Perdieron 15 días. Tienen que hacer un cronograma de recuperación, una línea base 2. ¿Qué pasó otra cosa? Bueno, una línea base 3. Entonces, todo eso va generando todo ese tipo de actualizaciones de cronogramas y de ejecución, que se puede recuperar el tiempo, no se puede recuperar, cada hora es un mundo. Y pues hay horas que se recuperan, horas que no se recuperan. Eso es, no somos adivinos para saber si cuando empiece una hora va a terminar el tiempo o no. No lo sabemos, nadie lo sabe. ¿Sí? Independientemente del tipo de obra de la inversión en las personas que estén ahí, no sabemos nunca si un proyecto se va a ejecutar en el tiempo. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, de mi parte, pues, felicitaciones. Buen trabajo para estar solito. Sí, muy buen trabajo. Me gustó, me pareció súper interesante el abordaje. Y nótense que en el caso de Luan, él manejó su posición desde el punto de vista de una persona que ya conoce cuál es una ejecución de obra. ¿Sí? Ya no, algo como un poco más práctico y fuera de lo teórico. Y bueno, se lo muy interesante. Si mi consulta lo enredó, le pido disculpas, doctor. Errores de humanos y rectificar es sabio, decía mi abuelo. Pero bueno, de verdad muy bien. De verdad muy bien. Muy bien, excelente. Qué disculpado. Sí, ya lo puedo contratar para un proyecto, doctor. Okay. Estoy esperando. El año pasado le coticé y no me ha llamado. Estoy muy carero, ¿no? Yo no puedo. Puede poner caro, porque yo ahorita quiero que me cotice uno, no me puede poner caro. No, es que esa escuela que tiene Luan de Codarco hace que la cosa sea muy cara. Entonces el ingeniero vive en Lima y quiere que le cobre como si estuviera en Aruba. No. No. Esos muchachones. Bueno. Acá eran 2 grupos pendientes. Pero no sé si hacerlo primero porque se nos va a ir mucho tiempo. De aquí el miércoles vamos a buscar una solución, porque falta parte de cerrar una parte con Navisworks y necesitamos temas de plexos, al menos 2 clases la semana que viene. Entonces tenemos que ir. Faltan 2 equipos que serían para la semana que viene, y en este caso va a quedar Ricardo también solo. Y hoy se fue exactamente lo mismo, 2 equipos y uno solo, y fíjate el tiempo que prácticamente las 2 horas de clase. Sí. Entonces, bueno, pudiera ser porque este jueves tenemos al ingeniero Reinaldo, pero el otro jueves no planifiqué a nadie, más bien lo pudiéramos utilizar para complementar. Sí, perfectamente. Más bien. Perfectamente. Chévere. Listo, excelente. Excelente. Bueno, jóvenes. De verdad. Ajá, entonces, Nescarillo. ¿Cómo? Dígame, Noel. ¿Quedaría para cuándo entonces? Para el miércoles. ¿Exponemos el miércoles? Claro. El miércoles Perfecto. queda el 2, el 3 y va a quedar Ricardo solo. Los 2. Igual que hoy prácticamente. Tú eres el 3. Oh. Quedan el 2 y el 3. Ok. Vale. Sí, que Juan Carlos tiene un problema ahí con la laptop. No sé qué le pasó, que no puede conectarse, que la quiere tirar como un dron a ver si se explota, porque Dile que la busque. No conectó nada. Dígale que le lance por una cuesta y la prenda en segunda. Yo creo, a ver qué pasa, porque pobrecito, eso aquí me escribe y no sabe qué hacer. Ya le comunico, perfecto. Ajá. El otro, lo que yo estoy diciendo es el otro jueves, que ya es la última semana de clases, no cuadré a nadie, justamente porque pues no he cuadrado a nadie, pero entonces como se va a necesitar tiempo, lo podemos usar más bien para complementar las herramientas que falta complementar, que dice el profe. Perfecto, o sea, es algo como la holgura de lo que yo tengo que hablar aquí en la ruta crítica. Calculo esa holgura para... ¿Qué tal ustedes? Ok.
en esa ruta. Que nos ayudó también, sí. Está bien. Vale. Perfecto. Excelente. No, jóvenes, de verdad, agradable sorpresa que, o sea, por encima de la expectativa. Yo sé que ustedes eran muchachos trabajadores y estudiosos, pero, o sea, hoy me quito el sombrero ante ustedes. De verdad, felicitaciones, hicieron un trabajo excelente todos los grupos. De verdad, me tienen muy orgulloso y sé que en nuestra región hay material para lo que venga. De verdad que sí. Para el miércoles no esperamos menos de los que faltan, ¿no? Claro, Claro. hay que subirles el nivel. Sí, porque tienen días más. Claro, y ya Tienen vieron más. la experiencia. Ajá. Bueno, lo hago con interno que hacemos con Joana, porque ella sí me dijo que estaba. La otra muchachita se me olvidó, siempre me olvidó el nombre, tiene un nombre. Your bastante- Lady. Your Lady dijo que está llegando a Alemania hoy, entonces ahora se le complica. A ver, entonces ellas están, por eso te digo, nos quedan sueltos y yo sé que Ujú. se va a comer tiempo. Sí, Entonces, nos queda chévere ese jueves adicional para poder complementar lo que te falte de módulo 3. sí. Voy a dejar de grabar, pero para que conversemos aquí por aquí algunas cositas